Hola, queridos hermanos, qué bueno que estamos de nuevo conectados. Un saludo, buenas tardes, buenas noches. Amada Iglesia Bautista de Kendall, todavía tengo el buen sabor de boca de su acompañamiento en esta época donde me ha tocado despedir a mi madre hacia las mansiones celestiales. Quiero iniciar dando las gracias a cada uno de los miembros y de los asistentes de nuestra iglesia. Sinceramente me he sentido arropado, acompañado de todos ustedes en este tiempo donde, a pesar de nuestras convicciones y esperanza de vida eterna, no es menos cierto que despedir a un ser tan querido también se vuelve un desafío. Pero a Dios gracias, al acompañamiento de ustedes, de mi familia, de mi esposa Claudia, mis hijos, a quienes amo profundamente y que en ningún momento me han abandonado. Vayan mi sincero pésame también para ellos, porque también ellos han perdido a su abuela, mi esposa a su suegra. Y gracias familia, gracias familia espiritual, gracias a todos los colegas de la Asociación Bautista de Miami, a los que también de todo el estado de la Florida y colegas de otras partes de los Estados Unidos y de aquí mismo de El Salvador y de todas partes, hermanos. De verdad que el Señor se ha manifestado de diferentes maneras y amigos, familiares, hermanos en la fe, muchas gracias, muchas gracias. Principalmente doy las gracias al Señor por la bendición de haber tenido la clase de madre que, que Él me dio. Haya un saludo también a mis hermanas, a mis sobrinos, quienes celebramos la vida de mi mamá, no su partida, aunque es un alivio ya no verla sufrir las dificultades de la salud y saber que ahora está en ese lugar especial donde ya no hay llanto, ya no hay dolor. Pero celebrar 90 años de vida que el Señor le permitió a mi mamá y muy bendecido, muy bendecido. Y por si fuera poco, el camino sigue por delante y me siento bendecido y muy privilegiado de ser el pastor de la Iglesia Bautista de Kendall. También un especial reconocimiento a los pastores nuestros, los colegas que están haciendo equipo en, en, en la iglesia. Gracias a los pastores por hacerle frente al trabajo de la iglesia, gracias a los diáconos, a todos los líderes. De verdad, hermanos, no tengo palabras. Eternamente agradecido y en deuda de amor con todos ustedes. Es mi deseo continuar sirviéndoles a ustedes al Señor y a la comunidad donde Dios me ha permitido vivir y poder hacer ministerio. Quería aprovechar este momento inicial para expresar mi profunda gratitud. Al Señor sea toda la gloria, al Señor sea toda gratitud por lo bueno que Él es con nosotros. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio. Bienvenidos todos. Este es un servicio más. Y cuando digo más no significa que es cualquier cosa, sino que tenemos la oportunidad nuevamente de poder servirles y dar esta oportunidad de buscar de Cristo, de buscar del Señor a través de la oración y la meditación en la palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque por medio de tu gran poder, por medio de todos tus atributos, Señor, podemos ahora gozar comunión contigo a través del sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz.
Gracias, Señor, porque tu palabra dice que nos amaste tanto. Y en la medida que pasa el tiempo y en la medida que vemos oportunidades donde verte trabajar, vemos que tú siempre estás a nuestro lado, siempre estás ahí. A veces silente, no te escuchamos, pero tú estás ahí. A veces quieto, a veces como en el caso de Elías, en ese silbo apacible, ministrando nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, por la reflexión en tu palabra y este tiempo de oración delante de ti. Queremos exaltar tu nombre a través de estas alabanzas, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces, hermanos, a adorar al Señor. Aquí estás, debemos volver, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz de entender más.
así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos volver, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos entonces, hermanos, a esta hora a tener un breve devocional basado en la palabra del Señor, por supuesto, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 quise decir, en sus primeros versículos. Dice la palabra del Señor: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Dice que Pedro está hablando acerca de ese tipo de persona que va a burlarse de nuestra esperanza y tendrá la osadía, quiero pensar que por su ignorancia, porque no creo que uno que dice ser cristiano dude de la venida del Señor para recoger a su iglesia y vivir con él eternamente. Entonces habrá personas que se burlan. Esta carta, hermanos, aproximadamente, según la tradición histórica, andará por los años 60.
Y esto en aquel entonces, 60 después de Cristo, y en aquel entonces ya Pedro anticipaba burladores. 2000 años después, nosotros conocemos de personas que se burlan del Evangelio, se burlan de la esperanza nuestra. Piensan que estas son fábulas, que estos son cuentos, y consideran entonces a los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo unos desocupados, a unos que son tontos, que les han lavado el cerebro, los que predicamos la palabra del Señor. Se nos acusa de estar lavándole el cerebro a otros y de estarnos aprovechando de la inocencia de las personas que anhelan creer en algo, que se aferran a un ser que no miran. Y dice que en lugar de Dios habernos creado a nosotros, los hombres, dicen que los hombres hemos creado un Dios. Y bueno, cada quien tendrá derecho a pensar de la manera que quiera. Sin embargo, estoy exhortando a la iglesia, estoy exhortando a los creyentes y les estoy repitiendo o reafirmando las palabras de Pedro. Pedro, aquel hombre que atestiguó la vida de nuestro Señor Jesús, que no le contaron, sino que él estuvo ahí, que estuvo en su transfiguración, que fue uno de los íntimos del Señor, que dijo que nunca lo iba a negar, sin embargo lo negó, pero posteriormente recibió la misericordia del Señor. A uno a quien se le preguntó y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dijo: si me amas, pues apacienta mis ovejas. Así que aquel Pedro que se levantó después del día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo se manifiesta con gran poder, ese Pedro nos está anticipando que van a venir burladores. Y vea qué interesante que no solamente es él el que está hablándonos, sino que más adelante dice en el versículo 13: pero nosotros esperamos, según sus promesas, las promesas del Señor, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Está entonces reafirmando Pedro, aquel Pedro que se convirtió, que a primera instancia no lo querían ni recibir. Ya hemos hablado cómo Bernabé introdujo a Pablo ante los apóstoles. Hemos dicho también que 14 años después de la labor de Pablo, le fue dada la diestra en señal de compañerismo por parte de algunos de los apóstoles, reafirmando el ministerio de Pablo. Por si fuera poco, hoy aquí Pedro está diciendo que Pablo ha escrito, inspirado por el Señor, lo que el Señor le ha dado, y en sus epístolas escribe también acerca del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y dice cómo con sabiduría, con habilidad espiritual, que hay cosas que son difíciles de entender, ciertamente, dice Pedro, pero eso viene del Señor. Pedro está reafirmando el ministerio de Pablo y está hablando acerca de la experiencia de Pablo a la conversión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro está convencido de que Pablo es uno que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, a pesar de que en algún momento pudo haber tenido duda. Pedro, como lo describe el libro de los Hechos, era un hombre del vulgo, era un pescador. Entonces, si nosotros vamos a la primera carta de Pedro, dice en el versículo 12: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito,
brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces, está reconociendo Pedro que ha necesitado de un escribano, de un amanuense, de uno que le ayude, a alguien que ha retomado su sabiduría, pero que la ha puesto escrita. Probablemente Silvano sea el mismo Silas con el que Pablo viajó, pero en este caso ha servido para que Pedro pueda expresarse de manera escrita. Vea qué interesante, porque además de habernos hablado de que Silvano es su secretario, dice el versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Juan Marcos, sobrino de Bernabé, y con quien Pablo tuvo dificultad en el primer viaje misionero, y con quien no quiso viajar junto a Bernabé por causa de Juan Marcos. Pablo se fue con Silas, Bernabé con Juan Marcos, mas sin embargo ahora Silas está sirviendo de secretario o del que escribe las ideas de Pedro, y Juan Marcos está involucrado con Pedro. Recordemos que el Evangelio de Marcos se dice que es realmente el Evangelio de Pedro, pero bueno, el canon lo cerró como el Evangelio de Marcos. Todos estos grandes hombres que hemos admirado y que destacamos en la vida cristiana fueron inspirados por el Señor, y Pedro está entonces no solo escribiendo a solas, sino Silvano le está recibiendo las ideas, y Juan Marcos también está ahí, lo considera su hijo, su discípulo. Están atestiguando probablemente los pensamientos de Pedro. No fueron ideas antojadizas, no fueron una cuestión de que Pedro a saber qué había comido y qué es lo que estaba diciendo. Por si fuera poco, además de Juan Marcos, de Silvano, Pedro reafirma a Pablo diciendo que él está hablando de estas cosas por venir. Y vamos entonces a buscar, hermanos, la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, ya que Pablo está reafirmando el caso de que Pablo escribe del advenimiento de nuestro Señor. En el capítulo 4 a los tesalonicenses, la primera carta que envía a los tesalonicenses, en el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, fíjense que Pablo está hablando también en plural, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tanto Pedro como Pablo están hablando entonces acerca de la venida del Señor. Pedro está diciéndonos que hay algunos burladores, hay algunos que están tratando de desacreditar la fidelidad, la certeza de la Escritura. Y Pedro entonces nos reafirma y nos dice que el Señor viene, y viene por su iglesia, tal cual Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, diciendo que no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
como los otros que no tienen esperanza. Dice Pedro, volviendo a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, hermanos, Pedro reafirma que el Señor viene pronto. Pablo nos dice que el Señor ha de venir y vendrá en las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que habremos quedado, dice él, en la venida del Señor seremos arrebatados y estaremos juntamente con el Señor por la eternidad. La venida del Señor. Hermanos, Pedro nos dice que el Señor no tarda su venida, sino que es paciente y está esperando a que nosotros vengamos al arrepentimiento. Es importante, tan verdad es que Jesús viene, tan cierto es que hay que arrepentirse. El Señor viene por su iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Los creyentes. Pero ciertamente esto implica que hay algunos que todavía no forman parte de la iglesia o son parte de la iglesia y han creído a este tipo de doctrina y se han desviado de lo que los profetas y los apóstoles, dice Pedro, nos han enseñado, y entonces tienen una vida desviada. El arrepentimiento significa darle la espalda al pecado. Es un movimiento de 180 grados. Significa que si yo voy al este, me arrepiento y voy hacia el oeste, en el sentido opuesto, contrario, no más hacia allá. Y el punto sería, ¿en qué parte de ese proceso tú vas? ¿En qué parte? Recordamos a Eva en el Edén, como la serpiente le hizo creer que el Señor, el Padre Celestial, los había engañado. Él sabe que si ustedes comen de este árbol, del fruto de este árbol, ustedes no morirán. Entonces, hermanos, necesitamos meditar sobre nuestro estilo de vida. ¿En qué parte de la tentación vamos? ¿Por qué no nos hemos arrepentido ya? ¿Por qué tenemos la falsa idea de que nadie nos va a descubrir en la circunstancia pecaminosa o de desobediencia que podríamos estar? A veces nos hace falta, hermanos, el temor. Hay ausencia de temor al Señor, hay ausencia de respeto al Señor por una exaltación acerca de la doctrina de la gracia. Yo creo en la gracia del Señor, porque de no ser por la gracia del Señor, un pecador como yo no podría salvarse, hermanos. De no ser por la gracia del Señor, tampoco ustedes, oyentes, se podrían salvar, porque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay nadie que por su propio esfuerzo pueda salvarse, porque la paga del pecado es muerte. De tal manera, hermanos, que cada vez que pecamos tenemos la sentencia de muerte. Pero también Juan en su primera carta nos dice que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos en Cristo, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, todas esas bendiciones, toda esa capacidad que Dios ha dejado a nuestra disposición, es para que nosotros vengamos al arrepentimiento con la mirada puesta que Jesús viene pronto.
no podemos ignorar, no podemos olvidarnos de ahí entonces lo que es la conmemoración de la cena del Señor, hermanos. Esa ordenanza de podernos recordar del sacrificio de Jesús, de su muerte y de su resurrección, y también nos lo dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, y su pronta venida. El Señor viene pronto, hermanos, y necesitamos recordarlo. No debemos de desenfocarnos, debemos de mantener esa mirada en el Señor. No podemos ser como los otros que no tienen esperanza. He vuelto a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El versículo 18, clave. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo no estoy tratando de preocupar a nadie, no estoy tratando de manipular ni a través del miedo llevarlo a una decisión manipulada. Lo que quiero, hermanos, esta tarde es que nos alentemos. A mí me hace mayor sentido hoy esta porción de la palabra. Todos ustedes saben, mi madre acaba de fallecer y ella duerme en el Señor. Y el Señor viene por los que durmieron creyendo en Él y por los que estamos vivos y creemos en Él. Entonces, mantengamos firme nuestra confianza en el Señor. Burladores van a ver y tratarán entonces de decirnos que esto no tiene sentido. Pero yo esta tarde, hermano, te animo a que puedas creer esta palabra, que si en alguna ocasión has caído en la duda, porque le has creído a otras personas, diciéndote que eso no es verdad, esta tarde te reafirmo, Pedro, Juan Marcos, el secretario de Pedro, el mismo Pablo, Pedro reafirmando a Pablo, estas palabras vienen inspiradas por el Espíritu de Dios. Animémonos, hermanos, los días que vienen con el Señor serán mejores, porque Él viene pronto. Dios tú
presencia. Vive en mí. Él es mi paz, Señor. Él es mi paz, Señor. Dios, tus palabras viven en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Amén. Eres nuestro respirar, Señor, y anhelamos tu pronta venida. Vamos a orar, hermanos. Vamos a concluir estos últimos minutos orando e intercediendo los unos por los otros. Les invito a inclinar su rostro y buscar al Señor en oración. Bendito Padre, te damos gracias esta noche de miércoles. Gracias porque tú estás con nosotros y no nos has abandonado. Gracias, Señor, por la iglesia, por los creyentes, por la familia espiritual que tú nos has dado. Señor, que en momentos como me lo testificaba alguien, en momentos de pesar estaremos juntos, en momentos de alegría estaremos juntos. Gracias, Señor, por ese espíritu de acompañamiento. Y Padre, pongo delante de ti una vez más a la suegra de nuestra hermana Yoti. No la soltamos, a Dominga. Ayuda, Padre, a esta familia y permíteles que Dominga pueda tener salud y pueda levantarse, Señor, como un milagro para tu gloria y tu honra. Bendice a la familia de Yoti, bendice a su esposo, a sus hijitos, a todos los familiares, Señor, que anhelan y desean la pronta recuperación de Dominga. Señor, te pido por Elena Fernández, sobrina de Jorge Soler, que está allá en Cuba. Ayúdala. Sí, Padre Santo, tú conoces su condición de salud. Tú conoces todo su plan, sus sueños y sus anhelos. Yo te pido que la ayudes. Padre, bendice a Jorge, bendice a toda su familia, a Dora, a su esposa, a Roxana, su hija, Señor, a su nieta, Padre, que también continuamos creyendo y pensando que tú tienes un plan para Gaby. Gracias, Señor, por tanto amor y por tanta misericordia mostrada a esta familia. Sé, Señor, que por nuestra oración incesante, tal cual enseña tu palabra, tú responderás. Sí, Señor, te pedimos también por la recuperación de Marcos Bello. Después de esa operación en la columna, suplicamos tu favor. Ten misericordia de Marcos. Ten misericordia de Mabel. Ayúdales, Padre. Sí, mi Dios. Por Alicia Hernández también, por sanidad en sus ojos. Tú conoces, oh Padre, la necesidad de Alicia y te pido que la continúes ayudando, Señor. Que tú le des el soporte, el apoyo que ella tanto necesita. Sí, Señor, te doy gracias por el ministerio de las mujeres. Gracias porque tú les estás dando éxito, Señor, a través de lo que emprenden. Te alabamos porque han entendido que hay oportunidades
Oh Padre, lo decíamos, basado en tu palabra, decíamos que en esta época de pandemia, en estas circunstancias vendrán oportunidades. Y tus hijas, Señor, creyendo en ti, han abierto nuevos ministerios, nuevas maneras de hacer el ministerio, siempre proclamando tu palabra. Y han venido aquellas mujeres necesitadas, buscando de ti, oh Padre, y recibiendo la enseñanza que viene de ti. Sigue usando a tus hijas, sigue dándole soporte, oh Padre, que tu Santo Espíritu permita que cada una de las que se reúnen virtualmente puedan venir al arrepentimiento y puedan retomar su vida espiritual para mejor. Sí, mi Señor. Y te doy gracias, Padre, por nuestra iglesia. Te doy gracias por cada pastor, por el pastor Fabián Fortunato, Señor. Ayúdalo, bendícelo. Pastor joven, Señor, en el ministerio de inglés y con los jóvenes. Padre, que haya un avivamiento en medio de nuestra juventud. Que haya un avivamiento con los jóvenes adultos, los que están en college. Oh, Señor, usa a tu Hijo, Padre. Úsalo para tu gloria y para tu honra. Padre, te doy gracias por la familia de Fabián, por Melissa, su esposa, y por cada uno de sus hijitos. Síguelos ayudando, Padre. Señor, por Marcos Andrade y su esposa Yamile y sus hijos, Señor, por Débora y por Marquinhos, Señor, esta familia a quien tú has traído hasta este lugar para usarlos con poder y para que ellos lleven tu palabra cantada, Señor, predicando tu evangelio a través de la música. Pero también, Señor, en su propio idioma, el portugués, bendice y prospera el ministerio brasilero, Señor, en medio de nuestra iglesia. Que la comunidad que vive en el sur de la Florida y que está anhelando adorarte en espíritu y en verdad, puedan encontrar también en nuestra congregación, oh Padre, un oasis donde puedan dejar todas sus cargas y descansar en ti, Padre. También, oh Padre, presentamos a nuestro hermano Uriel Agudelo, no lo olvidamos, el proyecto, Padre, que ya es una realidad. Lo único que hace falta es dar pasos firmes para continuar. Bendice a Uriel, bendice a María, bendice a sus hijitos, Señor, a los tres, y permíteles a esta familia no solamente soñar, sino también aterrizar y ver tu obra, Padre, concretada para tu gloria y para tu honra. Bendecimos a los habitantes del Doral también como los habitantes de Kendall. Padre, en el nombre de Jesús, que todos los que quieran añadirse, los que tú nos has de entregar para también colaborar con ellos y plantar nuevas iglesias, sean una realidad. Sí, mi Dios, anhelamos y deseamos hacer tu voluntad. Como lo hemos dicho antes, hasta que haya aliento en nuestras vidas, continuaremos y seguiremos llevando tu palabra. Señor, hoy hemos recordado la Escritura. Tú vienes pronto y tu iglesia te espera, Señor. Estamos expectantes de lo que tú estás haciendo en medio nuestro, en medio de esta pandemia, en medio de estas dificultades. Todo lo bueno que va a salir de esto, porque tú no eres malo, tú eres bueno, Señor, todo el tiempo tú eres bueno. Ayúdanos y permítenos tener puestos nuestros ojos, como lo decíamos en el miércoles anterior, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Muchos hombres, muchas mujeres creyeron, hicieron grandes cosas en tu nombre, creyéndote a ti. Pero también, Señor, el autor y consumador de la fe es la clave, es viéndote a ti. Señor, nos aferramos como Moisés viendo al invisible. Permite que cada una de las cosas que hoy hemos expuesto delante de ti se hagan una realidad conforme a tu santa voluntad. Sí, Señor, solo conforme a tu santa voluntad. Alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre porque tú eres bueno todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno que pudimos participar esta noche
Pido las disculpas, el miércoles pasado tuvimos problemas técnicos y gracias al Señor, este miércoles hemos podido una vez más reunirnos y estar juntos en derredor de la Escritura. No me resta, una vez más, el tiempo se ha terminado, no me resta más que desearle que continúe pasando una linda noche en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Y será hasta una próxima vez. Bendiciones, hermanos, los quiero, los extraño y pronto estaré con ustedes.